temas que han generado mayor reflexión en las últimas décadas del siglo XX y que lo sigue haciendo en este siglo XXI, sobre todo en Europa y Estados Unidos, es el tema de la relación entre universidad y territorio. En América Latina también empieza a generar algún interés por el estudio de esa relación en diferentes países, en Argentina, en Chile, en México, y Colombia no escapa a esa tendencia. Universidad y territorio es una relación que es muy importante para poder tener elementos comprensivos en términos de las políticas de desarrollo local y de lo que la universidad debe responder o no a sus regiones, a sus localidades o en el ámbito nacional, con miras a la internacionalización de un país y de una institución como es la universidad. Ese será nuestro tema de hoy para analizar y para trabajarlo aquí en una reflexión que haremos con nuestros invitados, quienes nos acompañan, la profesora Nubia Moreno Lache, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en docencia de la geografía de la Universidad Pedagógica Nacional igualmente, y doctoranda en educación del Doctorado Interinstitucional, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad del Valle. Además, profesora de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Igualmente nos acompañarán en esta conversación el profesor Carlos Hernán Castro, ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital y magíster en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Gallo, y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Por último, nos acompañará también el profesor Uriel Coiberano, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, geógrafo del Ministerio de Educación en Política Social de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Geografía de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y magíster de Desarrollo Local de la Universidad de Oviedo. De la misma universidad es doctorando en Análisis Territorial y además es profesor de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con ello vamos a tener esta conversación sobre universidad y territorio. Para empezar, profesores, quisiera preguntarles que nos orientaran un poco en ese concepto de lo que debemos entender por territorio. Hay mucha confusión seguramente entre nuestros estudiantes y entre la población en general de confundir territorio con espacio físico, de confundir territorio con otras nociones, y creo que es necesario, antes de empezar nuestra charla, que empecemos por ese concepto. Profesora Nubia. Sí, bueno, mira, creo que ese es el centro de la discusión que tenemos en relación también con la universidad, lógico, pero si hay uno de los conceptos que más ha generado polémica y que más ha dado punto de discusión en la geografía contemporánea, es justamente el asunto del territorio. Creo que se ha transitado de primero entenderlo como una parte de lo biofísico a llegar a entenderlo como una construcción de las personas, a una construcción social, y ese giro que correspondería también a varios giros, dependiendo desde los enfoques donde se habla, pues nos permite entender que hoy el territorio corresponde a las construcciones que las sociedades elaboran, a las formas como entienden y se relacionan sobre, con, desde y para los lugares, y abre pues una gran puerta, ¿no?, de estudio al asunto del territorio y de las territorialidades en las diversas sociedades contemporáneas. Compañeros en la mesa han hecho ya una clara descripción. De pronto habría que agregar como esquemáticamente que en ese territorio, que pues se concibe como algo más allá del espacio físico, de los límites, de las divisiones del territorio, del espacio, se podrían identificar las dimensiones social, cultural y política, y consecuentemente se podrían hablar de unos
componentes como son el control, el dominio y la construcción que tiene que ver con la parte cultural. De pronto eso sería lo que podría agregar y que ya va enfocándolo un poco, anticipándome a la relación con la universidad, pues es un escenario particularmente en donde la universidad pues ha de tener su accionar, su influencia, su participación, y también es un escenario que va a retroalimentar las instituciones de educación superior. Bueno, como hemos visto ya, aclaramos que el territorio no se reduce simplemente a el espacio físico. Habría que mirar entonces cuál es la relación que existe entre universidad y territorio, y eso podríamos empezar a discutirlo aquí entre los profesores. El profesor Carlos nos podría... Bueno, gracias. A ver, pues es una relación multidimensional. Así como el territorio es un escenario multidimensional, polisémico, pues la relación entre la universidad y el territorio en consecuencia también vendría siendo una relación multidimensional. Causa y efecto son, digamos, dos palabras que podrían bien describir esa relación, en donde tenemos causas y efectos económicos, políticos, culturales, temas de ya relacionados con las estructuras físicas. El territorio, digamos, o la relación universidad-territorio básicamente se puede ver desde tres puntos de vista: desde lo funcional, es decir, lo espacial relacionado con la localización y distribución de los equipamientos universitarios, pero las universidades también son en sí mismas escenarios de relaciones sociales de personas. Entonces esa es otra segunda faceta que pronto tiene que ver con los significados, con los imaginarios, y habría que pensar también en una última faceta que atiende más quizás a la misión propia de la universidad en relación con el acompañamiento paralelo que hacen las universidades al desarrollo económico, social, cultural, regional y local, ¿cierto? Entonces, digamos, desde esa perspectiva yo identifico como esas tres facetas. A ver, compartiendo las facetas que estás diciendo, que estás enunciando, me parece que es importante también jugar en esa relación como la construcción continua una con otra. Es decir, los territorios denotan la construcción de las universidades y las universidades a su vez del territorio. Una universidad no aparece como encapsulada sobre el territorio, impuesta y colocadita ahí todo listo y todo calculado para que funcione, sino que al contrario, la universidad tiene que estar como mirando y debe estar leyendo en qué territorio se va a ubicar, se va a posicionar para poder hacer algo que usamos en geografía que se llama emplazar. Es decir, si no hay un emplazamiento sí, solo sí, existe una relación de diálogo entre las dos. De lo contrario sería como, vamos a colocar aquí una construcción en frío y ahí la dejamos para que funcione. Si logra tocar a un territorio y a sus habitantes sería exitoso, si no, pues nada pasa. Y ese creo que no es la relación, o sea, hay una dependencia muy fuerte entre el territorio y la universidad. Sí, tendríamos que identificar los contenidos que hay dentro del territorio, entendido como todas aquellas manifestaciones de la sociedad, y entender que esas manifestaciones de la sociedad de alguna forma focalizan el tipo de universidad que se va a desarrollar en ese territorio. De tal manera que en esas relaciones debe existir una complementariedad entre esos elementos, debe haber una reciprocidad entre esos elementos, debe haber una retroalimentación permanente entre ellos. El tema es que la sociedad es una sociedad dinámica y por consiguiente las relaciones que se deben de generar en la universidad frente a su territorio deben ser de igual naturaleza, deben ser también dinámicas. Esto debe apuntar a conceptos de universidades flexibles, de universidades que son sujeto permanente del cambio, de universidades que no se pueden estancar ni en el tiempo ni en el territorio. Todos los días la sociedad demandará nuevos elementos, en todo momento el territorio, la sociedad le demanda nuevos elementos a la universidad, y la universidad que se debe a esa sociedad debe estar en condiciones
de encauzar, de responderle a ese tipo de inquietudes. La universidad no puede ser un elemento que se aísle de sus contextos territoriales. Y un elemento, unas manifestaciones de eso, pues pueden ser los emplazamientos que pueden tener, pero además también cómo la universidad responde a través de sus funciones sustantivas de formación, de investigación y de proyección social a las necesidades de la sociedad. No debe ser una universidad que pensemos situadas en un lugar, sino una universidad que está en un territorio. Ustedes han nombrado ya dos elementos sobre los que posteriormente vamos a detenernos un poco, como es el problema de la relación de la construcción de esa relación y de esa territorialidad y de la universidad misma y del papel de las funciones sustantivas de la universidad. Volveremos sobre eso más adelante, pero antes me gustaría resaltar un poco lo que ustedes han dicho de esa relación universidad-territorio como una dinámica, una relación dinámica, no mecánica, y por lo tanto no basta con el ejercicio de esas funciones para entrar en relación con el territorio. También se convierte la misma relación en un objeto de estudio de la universidad. ¿Cómo es el abordaje epistemológico que hace la universidad de esa relación entre universidad y territorio? ¿Cómo se puede abordar? Profesora Nubia. Bueno, podríamos pensar, así como es dinámica, como es variada y como es múltiple esa relación, pues en consecuencia y en armonía también puede ser variadas y dinámicas las formas de abordarla. Creo que se ha dado, y cuando uno revisa por ejemplo, las universidades en Europa, algunas universidades latinoamericanas, hay una fuerte tendencia desde las corrientes de la teoría social y como a analizar cómo es que la universidad genera y construye un proyecto, una apuesta de formación de un sujeto. Entonces ahí toda la teoría social y la teoría crítica tienen un abordaje muy interesante para poder pensar en esa relación. Pero igual nosotros podríamos, y de hecho encontramos ejemplos aún desde campos que son muy tradicionales, como desde las mismas tendencias del positivismo, uno podría estar mirando sin ninguna discriminación, sin ninguna marginación, la presencia de la universidad, los resultados, porque ese es un campo válido, interesante, que tiene todavía muchísimas cosas que aportarnos más de lo que ha aportado, como también en unos campos mucho más nuevos, hablando un poco desde la geografía, desde las tradiciones emergentes, desde los humanistas, desde la geografía humanística, en la relación del sujeto con la universidad, o si quisiéramos ver algo un poco más contemporáneo, con las famosas geografías de la vida cotidiana, en donde la universidad arma un tejido con la sociedad, y entonces eso se vuelve como un tapiz muy bello, porque es hasta donde la universidad extiende sus fronteras más allá del lugar mismo donde está. O sea, no es la barrera, salimos acá, sino toda la sociedad como se está construyendo. Así que yo podría decir que hay tantas posibilidades de entenderlo como de abordajes epistemológicos existen desde una perspectiva de universidad y territorio. Gracias. Sí, pues complementando la respuesta que da la profesora Nubia, habría que decir que por la naturaleza misma del concepto, la relación universidad-territorio no es patrimonio de los geógrafos, aunque si bien es cierto, desde allí ha tenido unos enfoques bien particulares y bien diversos también, ¿no? También pues se puede hablar de sociólogos, de economistas, de planificadores, de arquitectos, urbanistas. La revisión bibliográfica de esos temas ofrece justamente esas miradas complementarias, en donde ya pues como la profesora Nubia lo mencionaba, los enfoques positivistas pueden hacer relación a lo que son los modelos descriptivos o también prescriptivos que normatizan la localización y la distribución de las universidades.
los mismos arquitectos y algunas personas de las humanidades pues han hecho más énfasis en lo que es el ambiente universitario, el contexto universitario, las relaciones sociales entre las personas al interior de los campus, por ejemplo, y fuera del campus. También se encuentran, pues como ya también se mencionaba, las miradas críticas que ven la universidad como un producto de las relaciones entre los grupos sociales o el modo de producción, y pues eso en el contexto actual es algo que no se puede dejar de lado. Y finalmente, pues, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, la Universidad Distrital, en donde explícitamente se hace referencia al tema regional o a la ciudad-región como un objetivo importante de la misión universitaria, pues no se podría dejar de lado los enfoques regionales para mirar cómo es el funcionamiento o la sinergia entre los entornos urbanos y regionales y cómo participa la universidad en esa sinergia o en esas conexiones o desconexiones que se puedan observar. Entonces yo pienso que en general los enfoques pueden ser bastante complementarios y ricos desde diversas disciplinas. Una apreciación así de entrada, y es entender que el concepto de universidad conlleva conceptos de universalidad del pensamiento, y que la naturaleza de la universidad, por consiguiente, debe ser un espacio abierto al libre desarrollo de todas las ideas. Y no podríamos concebir una universidad excluyente al pensamiento, porque estaría limitando la capacidad crítica, la capacidad reflexiva, incluso la función misma que la universidad cumple dentro de una determinada sociedad. Valdría la pena es reflexionar qué elementos del pensamiento son los que aparecen dominando dentro de una determinada sociedad, para poderle decir a la universidad que se matricula, si es válida la afirmación, dentro de una determinada concepción de sociedad. Independiente de eso, pues hay posturas universales que es entendible en el desarrollo de las universidades, y uno puede entender universidades con ciertas concepciones ideológicas o religiosas, universidades que cumplen roles nacionales, regionales, locales, metropolitanos, universidades que responden al desarrollo del conocimiento, y aparecen entonces universidades que asumen los rótulos de universidades ambientales, universidades técnicas, tecnológicas, politécnicas, de tal manera que lo que uno encontraría es que en la medida en que la sociedad ayuda a construir esa universidad, la universidad en cierta forma va asimilando, entendiendo ciertos elementos de pensamiento que subyacen en las relaciones propias de la sociedad. Independiente de eso, es necesario rescatar nuevamente el carácter de universalidad que debe tener la universidad como un espacio de concurrencia de todo el mundo de las ideas, sin exclusión y sin segregación de ninguna naturaleza. Avancemos un poquito más y entonces volvamos a aquello que ya mencionaba la profesora sobre esa reciprocidad en la construcción entre universidad y territorio. Construye el territorio la universidad, construye la universidad el territorio. ¿Cómo es esa territorialización de la universidad? ¿Por qué no reflexionamos un poco en eso, profesor Carlos? Gracias. Creo que a partir de los planteamientos que ya se han hecho, se comienza a ser visible que la relación es recíproca, es interdependiente. La universidad necesita de su emplazamiento, no solamente para tener un lugar donde emplazarse, como ya lo mencionaba la profesora Nubia, sino para tener las oportunidades de reclutamiento de estudiantes, las oportunidades de empresas que vinculen egresados, las oportunidades de sectores gubernamentales que requieran de pronto en gran medida el apoyo del conocimiento, de la investigación de la universidad. Entonces, en ese sentido, es posible ver cómo el territorio construye a la universidad
o ayuda a su construcción, porque la universidad pues desde esa óptica no es solamente un producto, sino también puede ser un medio facilitador de otras construcciones del territorio. O sea, es un medio y es un producto a la vez. La universidad, pues, ¿qué le aporta al territorio? Pues justamente esas posibilidades de construir redes, por ejemplo, de conocimiento. Hoy en día se habla del conocimiento regional, del aprendizaje, de las regiones de aprendizaje, por ejemplo, es un concepto bastante visible en la bibliografía. Entonces, en ese sentido, esas formas que representan, que se hacen visibles en unas estructuras físicas, también a la postre pueden ser vistas como unas formas sociales, que son producto y a la vez insumo de nuevas construcciones en el espacio, y la universidad pues entra a jugar ahí un papel dinamizador. A ver, yo creo que así como estábamos planteando que hay una relación mutua para poder entender la universidad en el territorio, necesariamente tiene que existir esa relación dialógica y mutua para construirse uno al otro. Es decir, la universidad no se está construyendo solita y el territorio no se está construyendo por aparte. Seguramente hay algunos escenarios en los que uno puede ver ese fenómeno y entonces uno diría, pues no hay impacto ni diálogo entre una y otra, y serían como dos islas allá, cada quien mire lo que hace, pero desde la perspectiva que se está tratando de abordar y desde las tendencias como contemporáneas y recientes, uno debe entender es esa relación a la par. O sea, la universidad es universidad en tanto está el territorio y el territorio es territorio también, en tanto la universidad llega a él. Y ahí es donde está, pues como ahora sí, como el caldo de cultivo, pues para lo que se va a producir y lo que se puede generar de ese encuentro. Reflexionar un poco sobre la territorialización de la universidad y se me atravesaba la palabra globalización. Y entonces la territorialización estaría enmarcada dentro de ese gran concepto de globalización, y uno podría decir la universidad se territorializa desde la globalización en aquellos de la universidad. La universidad está a través de investigación, a través de formación, está a través de la proyección. Pero alguien en alguna oportunidad decía que todo aquel lugar en donde existía un ciudadano de un cierto país, ese lugar estaría formando parte de ese país, porque ahí está uno de sus ciudadanos, uno de aquellas personas que han ayudado a construir sociedad. Entonces uno podría decir que de la globalización, todos aquellos lugares donde estén los integrantes de una determinada universidad, podría estar enmarcada entonces dentro de ese gran concepto. Pero fíjense que además de eso hay otros elementos, y es la territorialización, pensado también como la procedencia de los integrantes de la comunidad universitaria. Ya lo decía hace un momento el profesor Castro, se territorializa la universidad cuando logra que sus estudiantes procedan de A, B o C determinado lugar, o A, B o C determinado territorio. Ahí está territorializado. Pero también se puede territorializar cuando la universidad proyecta a través de pronto de sus estudiantes y sus egresados el trabajo dentro del propio territorio. Esa es una relación bien importante. Pero independiente de esas dos concepciones, pues también está la otra concepción de territorialización, que así la han entendido algunas corrientes de pensamiento, asociando el tema de la universidad a la localización. Entonces diría que la universidad, entre tanto, cubre un determinado territorio porque se deslocaliza de un determinado lugar, porque se proyecta sobre otros lugares del territorio, allá va a construir también otras formas de sociedad. Y entonces es importantísimo pensar en que de múltiples formas la universidad se territorializa. Finalmente uno podría pensar que la universidad también se territorializa en la medida en que puede desarrollar conocimiento. Hoy
uno podría decir el conocimiento tiende o es más o es universal. Y en esa medida los ámbitos de la universidad rebasan concepciones de inmediatez, de entornos inmediatos, y va uno a entornos más mediatos, un poco más lejanos desde el punto de vista de lo físico. En países como los nuestros, Quería agregar algo. Vamos a responder de la territorialización. Agregue un poco más, profesor. Que esa pregunta me parece bien pertinente, o el tema de la territorialización. Yo quisiera agregar algunas cosas. Y alguien podría pensar que la territorialización puede atender a que la universidad haga presencia con algunas estructuras, con algunos, digamos, edificios, ¿cierto? Construcciones, y que esa presencia sea masiva en diferentes lugares del país. Sí, una presencia física. Alguien podría pensar eso. Resulta que pues la cosa no es tan sencilla. Justamente en un estudio que adelanté, se podía observar inicialmente que muchas universidades en nuestro país tenían presencia en diferentes municipios, y desde esa perspectiva, por esa presencia, alguien podría decir la mayor parte de las universidades son territoriales. Resulta que habría que establecer unos criterios desde el punto de vista de lo que es territorializar la universidad. Yo encontraba, por ejemplo, que si se hace una mirada un poco más rigurosa, muchas de esas universidades que son territoriales en realidad no lo son, porque no tienen programas activos, no tienen estudiantes matriculados, o incluso atendiendo, por ejemplo, a los reconocimientos institucionales, en algunos casos no tienen registro calificado. Entonces, ¿en qué medida una universidad es realmente territorial? Entonces, digamos, para complementar, yo le podría añadir que también habría que mirar en qué tan pertinente y funcional es desde el punto de vista espacial la universidad, qué tan articulada está institucional y académicamente. Por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, nuestra universidad tiene sedes en diferentes localidades, y no necesariamente eso sugiere que tenga una sinergia institucional o una conexión. Hay otras universidades, al contrario, que son localizadas en ciertos lugares, que tienen unos campos que están delimitadas y tienen una mejor articulación con un entorno en una escala un poco más pequeña. Entonces el concepto escalar también entra a jugar allí, y la parte de las horizontalidades también se podrían mirar. También habría que pensar en el respaldo, la legitimidad, el reconocimiento social como un indicador de que la universidad es territorial. ¿Qué tanto ve la gente, o en qué medida ve su institución universitaria como articulada o como haciendo parte del conglomerado social? Y un tercer elemento, habría que ser cuidadoso con él, es cómo la universidad es integrada o hace parte de las agendas públicas o gubernamentales, o también las agendas privadas en torno a lo que es la investigación y desarrollo, y eso también podrían ser indicadores interesantes de lo que es una universidad realmente territorial. Un comentario adicional a la territorialización. Por esos días se está hablando del Tratado de Libre Comercio, y uno de los servicios que se consagran, porque así lo llama la norma, es la educación transfronteriza. Cómo la universidad se territorializa en un modelo de educación transfronteriza que sale del ámbito inmediato, del entorno de la sociedad que construyó esa universidad, y se proyecta a otros entornos. Y algo más para aportar algunos elementos a la reflexión. ¿Qué pasa con la educación y la formación virtual? ¿Qué pasa con todas las nuevas ciberpedagogías y los nuevos ciberprogramas de formación, que alcanzaría uno a pensar si tienen unos asideros dentro de una determinada porción de territorio, o finalmente son ciudadanos globales a quienes va orientados esos programas? No, pero es perdón, que el profesor Uriel colocó ahí un tema muy interesante y muy polémico, porque es que me parece que el asunto es, el profesor Carlos hacía alusión a eso, dejar de entender la universidad como el espacio concreto.
Entonces, si nosotros seguimos pensando que la universidad es, como tú estabas nombrando, la construcción física o el campus universitario, ¿cierto? O hasta dónde se extiende sobre una porción o sobre un área determinada geográfica, pues ahí la reducción es significativa. O sea, sí, hasta dónde alcanza a llegar en el programa, en el impacto inclusive del paisaje urbano. Pero el asunto es que la universidad no es eso, es decir, en la relación con universidad-territorio, la universidad supera ese físico, de manera tal que cuando estaba diciendo ahorita con lo virtual, pues no, es que esa también es la universidad en esos otros escenarios, independiente a si yo estoy en red con una gente que esté al otro extremo del mundo, es la universidad a través de su programa o del currículo en el que me tiene encantado, porque la idea es como encantar eso también, que genera esas otras redes que no necesariamente son tangibles o palpables ahí de manera directa y concreta, y que digo, aquí está el límite de la universidad y por tanto aquí está el límite del territorio. Pero profesores, ustedes creo que ya al final de la conversación han dado en el quid del problema para dejarlo como abrebocas y que reflexionen aquellos que están escuchando esta conversación, porque cuando ustedes hablan precisamente de que la territorialización de la universidad no queda subsumida por los límites del espacio físico en que se encuentra emplazada, pues se está liberando a la universidad, pero también se está poniendo en peligro, y se está un poco también lo que planteaba el profesor Uriel con el TLC y los servicios transfronterizos. Si nosotros intercambiamos a través del TLC elementos educacionales, pues evidentemente nos estamos desterritorializando desde nuestra universidad para ceder ese espacio a una universidad extranjera, a programas extranjeros, porque esa universidad que trae esa educación está territorializándonos a nosotros, está territorializando acá. Ahí hay un peligro muy fuerte y hay una discusión muy fuerte que habría que dar, y lo mismo con la educación virtual, porque pues la educación virtual tampoco es que esté simplemente en el aire, también lleva unos elementos que comprometen la autonomía, la soberanía cultural y educativa de un país. Por último, nos quedan muy pocos segundos, entonces les voy a rogar que sean breves. Por último, y conectado con eso, las funciones sustantivas de la universidad sirven para evaluar el impacto territorial. Profesor Uriel, breves, por favor. Desde luego que sí, porque la sociedad es demandante a la universidad de niveles de formación. Pero asimismo la sociedad le exige a la universidad que le ayude a encontrar respuestas a algunas de sus problemáticas, pero asimismo la sociedad le demanda a la universidad que ella aporte desde su capacidad de investigación a construir nuevos conocimientos que la sociedad le demanda. Pero viene también cómo la universidad, a través de los actores, estudiantes, profesores, administrativos, que cumplen funciones institucionales de gestión o de investigación o de docencia o de formación o de proyección, también le permitiría a la universidad decirle, mire, estamos ayudando a responder con las necesidades de los entornos. La idea es que la universidad se proyecte en todos aquellos lugares en donde la sociedad le está demandando presencia, y la universidad tiene como medio principal para eso el conocimiento, la investigación, la formación, la innovación, la construcción, la contribución a la construcción de nuevos ciudadanos y a construir nueva sociedad. Yo creo que pues muy de acuerdo con lo que estaba diciendo ahorita el profesor Uriel, pero le agregaría lo que tiene que ver con la extensión, es decir, en esa relación de universidad y territorio, creo que nosotros estamos en la obligación de superar la extensión bajo la concepción de un curso más, o una oferta que puede ser muy rica, muy variada, muy interesante, pero realmente como lo que estabas enunciando, cubrir
¿cierto? Dar una cobertura, pero también que esa cobertura esté impregnando fuertemente la estructura de la sociedad. Y creo que ahí en la extensión la universidad tendría una función sustantiva muy grande, de la cual nosotros todavía estamos muy precarios o adolecemos de entenderla fuertemente. Gracias. Para esa pregunta yo me voy a referir a lo siguiente. Y es cómo medimos el impacto, y aquí le llamamos impacto, y si los indicadores de docencia, investigación y extensión son los adecuados. Entonces ahí yo veo un problema con el instrumento y con las cifras. Actualmente, digamos, en el sistema colombiano se maneja, por lo menos para las universidades estatales, la matriz de indicadores SUE, en donde están consignados variable por variable los diferentes datos que suministran las instituciones de educación superior para alimentar una base de datos que permite establecer unos rangos o unas jerarquías en cuanto a capacidad, en cuanto a resultados y en cuanto a eficiencia. Pero habría que mirar qué tan acertados, qué tan actualizados están esos datos diligenciados, porque cualquier, digamos, manipulación estadística que se haga con ellos puede ser favorable o desfavorable al conjunto de universidades, teniendo en cuenta la diversidad entre instituciones de educación superior. Entonces yo pensaría que, tal como está planteado actualmente, la información para nuestro caso en Colombia, no es posible medir un impacto territorial a partir de esos indicadores, si se tiene en cuenta lo que ya se ha mencionado en otros momentos, y es que hasta qué punto, por ejemplo, una educación virtual, un programa virtual o un proyecto de investigación puede tener un mayor impacto en un determinado municipio o territorio distante que 5, 10 o 20 proyectos que, digamos, en este momento no se puede medir su impacto con acierto. Entonces habría que mirar muy bien el asunto de las medidas y establecer unos parámetros un poco menos, digamos, rígidos y estrictos, como son los indicadores que hasta el momento tenemos con los indicadores SUE. Bueno, ahí está un tema bastante álgido, que merece la atención de la academia para examinarlo, para profundizarlo, para investigarlo, investigación a la cual estamos invitando a todos aquellos que participan en la Cátedra Caldas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero también a los demás profesores, porque además es un tema interdisciplinario que requiere hoy en día de la comprensión, máxime cuando Colombia se está insertando en una globalización rápidamente, de manera que debe entender cuáles son esos momentos o esas relaciones que requiere desarrollar para poder competir con ventajas para el desarrollo humano y el desarrollo económico del país. Muchas gracias, profesores. Profesor Carlos, muchas gracias. Profesora Nubia, muy amable. Profesor Uriel, muchas gracias. Y hasta otro momento, que tengamos otra conversación con otro tema diferente. Muchas gracias, profesor.